Muy buenos días, estudiantes. En esta oportunidad quiero darles las bienvenidas a esta nueva forma de enseñanza que es la modalidad virtual a través de videos explicativos. Comenzando con esta primera clase de operaciones con conjuntos del curso de aritmética dirigida principalmente a los alumnos del nivel cuarto grado de primaria. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con la clase. Operaciones con conjuntos. Antes de llegar a ello, primero vamos a ver cómo se grafican los conjuntos en relación. Por ejemplo, en el primer caso me dan dos conjuntos. El conjunto A, que tiene los elementos 1, 2 y 3. El conjunto B, que tiene los elementos 4, 5 y 6. Como nos podemos dar cuenta, en el conjunto A y en el conjunto B, ningún elemento se repite. Cuando no se repite ningún elemento, el gráfico de los conjuntos, según el diagrama de Venn-Euler, debe ser separado o disjunto. ¿Por qué? Porque simplemente ningún elemento se repite. Se separan los conjuntos. En el segundo ejemplo podemos ver que el conjunto A está determinado por los elementos 1, 2 y 3 y el conjunto B por 2, 3 y 4. Acá sí nos podemos percatar que algunos elementos se repiten en los conjuntos. Cuando algún elemento, no todos, se repiten en los conjuntos, tenemos que dibujar dos conjuntos relacionados o dos conjuntos que estén juntos. Valga la redundancia. En el tercer ejemplo podemos ver que el conjunto A está determinado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Y el conjunto B, 3 y 4. Profesor, acá sí nos podemos dar cuenta que todos los elementos de un conjunto se repiten dentro de otro conjunto. Cuando todos los elementos se repitan, se tiene que dibujar una formita de un huevito frito, mira, si te puedes dar cuenta, mirado desde arriba, ¿no? Cabe resaltar que los elementos o el conjunto que se repite en el otro conjunto es el conjunto B. Por eso que B va dentro de A. No A va dentro de B, porque es imposible. A no puede estar dentro de B. B está dentro de A. Por eso que el gráfico, afuera todo está A, y dentro de A se encuentra B. Porque todo lo de B está incluido en A. En resumidas cuentas, cuando los elementos no se repiten, gráfico disjunto. Cuando algún elemento se repite, relacionado o junto. Y cuando todos los elementos se repiten de un conjunto dentro de otro, el huevito frito. Y se acabó. Ahora vamos a utilizar esto en las operaciones con conjunto, comenzando por la unión o reunión. Si hablamos de dos conjuntos, A y B, la unión se representa por la letra U y se lee A unión B. Y tenemos acá los tres casos. Profesor, ¿por qué ha sombreado las regiones de los conjuntos? Porque la unión significa todo. Todos los elementos de A y todos los elementos de B. Por eso es sombreado todo, porque los elementos que se encuentren dentro de la área sombreada serán mi respuesta. Vamos a poner unos ejemplillos. Por ejemplo, muy cortos. Al conjunto E vamos a darle XY. Y al conjunto B, Z. Entonces, una recomendación, alumno, es siempre pasar del diagrama de Venn-Euler a representación por llaves de cada conjunto. Te va a ayudar en la medida que tú estés trabajando este tema. Por ejemplo, yo voy a poner que el conjunto A tiene ¿qué elementos? X e Y. Y el conjunto B, ¿qué elementos? Z. Entonces, si a mí me piden A unión B, la unión de estos conjuntos está determinado por todo. Los elementos que se encuentren dentro de la región sombreada serán mi resultado, X, Y y Z. Porque no te olvides que la unión lo es todo. En este caso, vamos a poner
X, Y y Z. Entonces, los elementos de A, ¿quiénes serán? Acuérdate que A está representado por toda esta circunferencia. Quiere decir que todos los elementos que se encuentren dentro de esta circunferencia serán los elementos de A. Sería X e Y. Y en B, profesor, Y y Z. Ah, fácil, profesor. Entonces, quiere decir que la unión, en este caso, será X, Y y Z, profesor. Recuerda, mi querido alumno, que cuando un elemento se repite, se contabiliza solo como 1. Es decir, será X, Y y Z. Pero hay dos sí, profesor, pero se repite. Por lo tanto, se contabiliza solamente como una Y. Y en este caso, profesor, podríamos poner que es acá hay X, Y y Z. ¿Quiénes serían los elementos de A, profesor? Todo lo que se encuentre dentro de A, obviamente. ¿Quiénes serían? Dentro de A, mira, X, Y y Z. ¿Ve quién es? Y. ¿Y la unión, profesor? Pues todo lo que se encuentre dentro de la región sombreada. X, Y, Z. Y esa sería tu respuesta. Recuerda que tanto la unión como las demás operaciones me va a dar como resultado un nuevo conjunto formado por todos los elementos de los respectivos conjuntos, porque la unión lo es todo. Ahora vamos a pasar a la intersección. ¿Qué es la intersección, profesor? Si la unión no es todo, ¿qué es la intersección? La intersección es aquellos elementos que se repiten. Nada más. No te vayas a olvidar, la unión, todos los elementos. Y la intersección, solamente, profesor, aquellos que se repiten. Solamente aquellos que se repiten. Y se denota con una U invertida. Esto se lee A intersección B. Entonces, nuevamente estamos ante las tres formas de gráfico, ¿no? Disjunto, junto y incluido. Oye, profesor, pero acá usted no ha sombreado nada. Claro, pues, alumno, porque recuerda que en este gráfico no hay nada que se repita. Por lo tanto, no hay nada que poner. Si este es mi conjunto 1, 2, y acá ponemos 3, 4, se puede observar claramente que no hay nada que se repita. Pero usted me dijo que la intersección era aquello que se repite. Pero si no hay nada que se repita, ¿cuál es el resultado, profesor? Ya. Si no hay nada que se repita, el resultado es el vacío. Porque efectivamente no hay nada que se repite. En el siguiente caso, si acá le ponemos 1, 2, 3, 4, podemos darnos cuenta que el conjunto A será 1, 2 y 3. El conjunto B será 3 y 4. Y claramente nos podemos dar cuenta que lo que se repite será 3, como lo que está sombreado. Entonces, la intersección de A con B será 3. Aquello que se repite. Y en este caso, profesor, vamos a ponerle 1, 2, 3 y 4. Entonces el conjunto A sería igual a 1, 2, 3 y 4, porque todos estos elementos están dentro de A. 1, 2, 3. ¿Y B, profesor? ¿Quién es B? 2 nada más.
Entonces, ¿quién se repite? A se repite el 2. Todos los elementos de B están dentro de A. Entonces, la intersección, ¿quién va a ser lo que se repite? ¿Qué se repite? 2. Sencillísimo. Y la siguiente operación y última para finiquitar este tema es la diferencia. Obviamente, si hablamos del conjunto AB, se representa con un menos. Esto se lee A menos B. Si nos pidieran A menos B, según los tres casos, ¿cuál sería la región que tengo que sombrear? O mi resultado de los gráficos. Esto es muy fácil, alumno. Tú tienes que tomarlo de esta forma. Tienes que decir todos los elementos del conjunto A, pero nada de B. Y en términos generales, ¿cómo sería? Todos los elementos del primer conjunto, pero nada del segundo conjunto. No te vayas a olvidar. Es como que si borraras a B del mapa. Todo lo del primer conjunto, pero nada del segundo conjunto. Ubiquémoslo acá. Todo lo del primer conjunto, profesor, pero nada del segundo. Es como que si taparas B. Si tapas B, ¿quién te queda? A, profesor. Ah, perfecto. Entonces, esa es la respuesta. Todos los elementos del primer conjunto, pero nada del segundo conjunto. Entonces, si ponemos 1, 2, y acá 3 y 4, entonces sería A, está formado por 1 y 2, B, por 3 y 4. Entonces, la diferencia sería igual a 1 y 2. Porque acuérdate que es todos los elementos del primer conjunto, pero nada del segundo. 1 y 2. En este caso, vamos a ponerle elementos. ¿Quién serían los elementos de A? 1, 2 y 3. De B, 3, 4 y 5. En este caso, es lo mismo. Es como que si tapáramos todo B, mira. Tapamos todo B. ¿Qué me queda? Esta parte. Por eso es que se sombrea esa parte. Todo lo del primer conjunto, que en este caso es A, pero nada de B. Tapo todo B. ¿Qué me queda? 1 y 2. Entonces, si a mí me pidieran la diferencia en este tipo de conjuntos, sería como respuesta 1 y 2. Acá hay que tener un poco más de cuidado. ¿Por qué, profesor? Porque si nos piden A menos B, y si le ponemos elementos, pongámosles 1, 2 y 3, el conjunto A sería todos los elementos que están dentro de A, 1, 2 y 3. El conjunto B, profesor, obviamente 2. Y si a mí me pidieran la diferencia, profesor, pues la diferencia, acuérdate, es todo lo de A, pero nada de B. Si tapamos B, ¿qué nos queda? Si tapamos la yema, ¿qué nos queda? La clara del huevo frito, ¿cierto? Mira, tapamos la yema. ¿Qué nos queda? 1 y 3. Acá, en este tipo de representación entre llaves, todo lo del primer conjunto, pero nada del segundo conjunto. Como 2 está acá, nada de 2. Nos queda 1 y 3. Y esta sería la teoría de operaciones con conjuntos. A continuación, vamos a pasar a los ejercicios.